Las mujeres y el sepulcro. Las mujeres, que habían ido para ver el sepulcro, no asisten ni más ni menos que los guardias a la misma resurrección de Jesús, sin embargo son invitadas a un espectáculo extraordinario. Para participar en él debe recordar el lector que la escena tiene lugar de noche 28:1. ¿Por qué? Sin duda para situarse en la antigua tradición bíblica según la cual la liberación del pueblo debía tener lugar de noche, cuando un apacible silencio lo envolvía todo y la noche se encontraba en la mitad de su carrera. Tu palabra omnipotente saltó del cielo desde él. Trono Real Sabiduría 18:14-15. Tal es el comentario sapiencial de las mujeres, que habían ido para ver el sepulcro, no asisten ni más ni menos que los guardias a la misma resurrección de Jesús, sin embargo son invitadas a un espectáculo extraordinario. Para participar en él debe recordar el lector que la escena tiene lugar de noche 28:1. ¿Por qué? Sin duda para situarse en la antigua tradición bíblica según la cual la liberación del pueblo debía tener lugar de noche, cuando un apacible silencio lo envolvía todo y la noche se encontraba en la mitad de su carrera. Tu palabra omnipotente saltó del cielo desde el trono real. Sab 18:14-15. Tal es el comentario sapiencial de la muerte. Los discípulos en el sepulcro. En la tradición lucana se hacen dos alusiones a esta visita. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Lucas 24:12. Los peregrinos de Emaús cuentan a su vez, fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Lucas 24:24. Según Juan 20:2-10, sucede como en este último pasaje. Sin embargo, el texto joaneo presenta dificultades. La preposición a pros, colocada incorrectamente no solo delante de Pedro sino también delante de el otro discípulo 2, el paso del singular al plural en el versículo 3. La repetición de los mismos términos en dos versículos consecutivos, las vendas puestas en el suelo, 5 y 6. La incoherencia de los versículos 8 y 9, primero creyó y luego, hasta entonces no habían comprendido. Por lo tanto, el texto parece haber sido reelaborado. Entre las hipótesis propuestas destaquemos dos de ellas que pretenden superar la dificultad que hay en coordinar los versículos 8 y 9. Algunos afirman que el versículo 9 está interpolado por Juan. Esta solución, por sencilla que parezca, daría coherencia al texto, pero ningún manuscrito la autoriza, y es difícil atribuir a Juan este versículo que no presenta ninguna característica joanea. Tanto más cuanto que de ordinario JN evita designar el acontecimiento pascual con la palabra resurrección. Resulta también preferible mantener el versículo 9 dentro de la fuente utilizada. Dos versículos consecutivos, las vendas puestas en el suelo, 5 y 6, la incoherencia de los versículos 8 y 9, primero creyó y luego. Hasta entonces no habían comprendido. Por lo tanto, el texto parece haber sido reelaborado. Entre las hipótesis propuestas, destaquemos dos de ellas que pretenden superar la dificultad que hay en coordinar los versículos 8 y 9. Algunos afirman que el versículo 9 está interpolado por JN. Esta solución, por sencilla que parezca, daría coherencia al texto, pero ningún manuscrito la autoriza, y es difícil atribuir a JN este versículo que no presenta ninguna característica joanea, tanto más cuanto que de ordinario JN evita designar el acontecimiento pascual con la palabra resurrección. Resulta también preferible mantener el versículo 9 dentro de la fuente utilizada. María en el sepulcro. En el punto de partida del relato actual los críticos ven una tradición común, de la cual vamos a indicar algunos rasgos. La escena tiene lugar el primer día de la semana, de madrugada. María, pues, va al sepulcro, viendo que la piedra ya no cierra la entrada. Mateo 16,4, Lucas 24,2, se vuelve para anunciarlo a Pedro. Lucas 24,24. Sobre este fondo común resaltan algunos matices joaneos. Todavía estaba oscuro, quizás sea una indicación simbólica destinada a realzar el esplendor de la resurrección, aunque nada lo subraye. Quizás equivalga a la peculiaridad de Mateo, al comienzo del primer día de la semana, es decir, al final de la noche. Mateo 28,1. Según Juan no hay ningún ángel para indicar que Jesús ya no está allí. María lo deduce directamente del hecho de que la piedra ha sido corrida, a matiz del redactor que quiere anticipar la palabra que María dirá más tarde al ángel. 20,13.
Si la piedra ha sido no corrida a Marta en el sepulcro, término más descriptivo, sino quitada, término susceptible de una significación profunda, quizás sea para significar que ha sido eliminado todo obstáculo ante la vida que triunfa de la muerte. El relato de aparición se asemeja por el fondo y por la estructura al de Mateo 28, 9-10, como allí las santas mujeres se asían a los pies de Jesús, aquí María retiene a Jesús y luego recibe un mensaje para los discípulos y cumple su misión. Asimismo se asemeja al resumen del final de Mateo, según la opinión de C.H. Dodd y de muchos otros. El texto de Marcos 16,9-11 no parece depender del de Mateo ni del de Juan, sino de una tradición no conservada en los evangelios. Por su parte, Juan habría unido al sepulcro una antigua tradición de aparición de Cristo a las santas mujeres. Por este motivo los ángeles, según él, no son intérpretes, por la pregunta que hacen a María preparan ya de lejos el encuentro con Cristo. La aparición a María Magdalena tiene afinidad con la que tuvieron los discípulos en el camino de Emaús, es una aparición de reconocimiento que describe, con matices propios de cada evangelista, el despertar a la fe. Esta descripción se facilita por el hecho de que Juan ha concentrado en María la aparición que en Mateo, y probablemente en la tradición original, no sabemos versículo 2, no sé versículo 13, estaba destinada a varias mujeres. Juan está interesado en mostrar la transformación progresiva de María, con su atención fija primero en el Jesús de antes de Pascua, se ve invitada a captar la nueva presencia de aquel que está vivo.